Dividía el comedor de lo que antiguamente fue el balcón. Y separaba las dos partes. Yo tenía la costumbre de dormir en él. Y estando haciéndolo, en una ocasión Dios me dio una visión. Asimismo me vi en el mismo sofá, en el mismo comedor y durmiendo exactamente de la misma manera que yo lo estaba haciendo. Pero detrás de mí, es decir, en lo que fue el antiguo balcón, pronto vi que había una enorme cantidad de sombras negras terribles que querían subir por la parte trasera del sofá y envolverme por completo. Aquellas figuras negras eran terribles y efectivamente con su, con su humo negro eh, subieron por la parte trasera del sofá, intentaron rodear mi cuerpo y pronto me vi en una batalla sin cuartel. Allí veía que yo no tenía grandes posibilidades de salir airoso de aquella batalla y peleando contra aquellas fuerzas oscuras que querían envolverme, me di cuenta, viendo en el centro del comedor, que estaba una espada luminosa ahí, colocada en el mismo centro del comedor, como os digo. Luchando como pude contra aquellas fuerzas oscuras que me querían envolver y arrastrarme hacia un abismo, luchando contra ellas, pude coger aquella espada y la levanté con gran fuerza. Era una espada maravillosa que iluminaba todo el comedor completo. Levanté aquella arma y empecé con fuerza inusitada a golpear aquellas figuras negras oscuras en forma de sombra, pero que tenían cierto aspecto humano, que me querían envolver. Empecé a golpear contra aquellas sombras, de modo que retrocedieron hacia el lugar donde antes habían estado. Pronto una de ellas se destacó sobre las demás. Con una fuerza inusitada se presentó delante de mí. Yo tenía levantada ya el arma, con mis manos en la gran espada blanca, transparente, lúcida, que iluminaba toda la zona. Y golpeaba sin piedad aquella sombra. Pero como os digo, una de las sombras se hizo con toda la fuerza de las demás y se transformó en un hermoso cuerpo humano. Es decir, en un cuerpo bellísimo, con forma de hombre. Ese ser, ese hombre, intentó pelear conmigo con toda su fuerza, pero yo blandí la espada y de una manera victoriosa, de una manera con gran poder, con gran autoridad, sin miedo ninguno, me enfrenté a ella y le golpeé una y otra vez con aquella espada de luz. Pronto, aquella fuerza, aquella persona, aquel ser, empezó a caer por un abismo y me sujetó, y quiso sujetarme del calcañar, del tobillo. Me quería tirar me quería arrastrar con él, pero yo blandí la espada, la levanté de nuevo y le golpeé con tanta fuerza que aquella figura desapareció por completo, marchándose, cayéndose por un precipicio sin fin que yo ya perdí de vista por completo. Amigos, esto es un ejemplo de la situación que muchos estamos atravesando. Estamos dormidos en nosotros mismos. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te iluminará Cristo. Muchas veces los cristianos estamos dormidos espiritualmente, como yo en ese momento estaba, y lo reconozco. Y hemos dejado nuestras armas lejos, tiradas en cualquier sitio, que están ahí. Es el momento que las fuerzas diabólicas aprovechan para intentar destruirnos, porque nos han cogido en unas circunstancias de, digamos, decaimiento espiritual. Antes os hablaba, cuando el famoso grito, a las armas, lo daba el señor del castillo, porque muchos de sus soldados estaban, bueno, pues distraídos, habían dejado sus lanzas, sus espadas apoyadas sobre la piedra y estaban charlando entre ellos, o sus esposas, sus mujeres, sus amigos, y habían olvidado un poco cuál era su labor de defensa. Cuando el enemigo atacaba el castillo, el Señor gritaba, a las armas, y todos salían corriendo, cogiendo sus lanzas, sus espadas, dispuestos a la defensa de la fortaleza, incluso con su propia vida.
Amigos, este es uno de los ejemplos que quiero poneros en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Que en todo momento el cristiano tiene que tener el arma en la mano. El arma en la mano. ¿Cuál es el arma que tenemos que tener nosotros? La palabra de Dios dispuesta para atacar y para defendernos. La palabra de Dios dispuesta para atacar y defendernos. Tenemos que conocer, pues bien, lo mejor que podamos, la palabra de Dios. Tenemos que intentar por todos los medios instruirnos y formarnos en la Biblia, porque es el único elemento de fe que nos va a proteger, junto con la fe, junto con la oración. Alguno puede decir, yo no tengo la suerte de poder leer porque no sé leer y escribir. Bien, pero eso no te exime de la responsabilidad de buscar la palabra de Dios como un arma de defensa. ¿Por qué? Porque tú sí puedes acudir a algún hermano que sepa leer bien y que tenga la honestidad de enseñarte la buena y sana doctrina. Y que sepa educarte en el conocimiento de la palabra de Dios de la Biblia. No es una justificación decir que no le sabe leer, para muchas veces justificar nuestra desidia, nuestro abandono, nuestro egoísmo personal. Para muchas veces decir que, bueno, estamos mejor en la situación que estamos y no me quiero comprometer más con la palabra de Dios. Mira, hay una cosa que es elemental, y tú lo sabes perfectamente, querido hermano o hermana que estás escuchándome. Ahora mismo el ejército español, por ejemplo, es de voluntarios profesionales. Hasta hace poco tiempo todo el mundo tenía que ir. Cuando alguien terminaba la mili, se licenciaba. Te licenciabas. Pero ¿sabes lo que te digo, amigos? Es decir, ya no tenías que formar parte del ejército de España. Ya estaba licenciado de tus obligaciones militares, o de tu conocimiento de servicio militar, mejor dicho. Pero Dios no quiere cristianos licenciados. Dios no quiere cristianas licenciadas. Los cristianos no podemos licenciarnos del ejército de Cristo. Los cristianos tenemos que estar activos en todo momento como soldados preparados para la defensa y la batalla contra las fuerzas del diablo que nos rodean constantemente, que constantemente nos atacan. Y tenemos que tener nuestras armas limpias y velar por ellas como hacían los caballeros de la Edad Media antes de ser ordenados caballeros, nombrados caballeros por el rey. Es decir, ellos velaban toda la noche las armas. Y además, ¿sabéis qué hacían? Oración. Ellos oraban. Hacían sus oraciones, las que se conocían en aquella época, el Padre Nuestro y algunas más. Tenían que estar toda la noche velando por sus armas, por sus escudos, sus yelmos, sus espadas. Bien, nosotros tenemos que estar siempre constantemente velando por el cuidado y el mantenimiento de nuestras armas. En todas las épocas los soldados han tenido como obligación limpiar las armas. Nosotros tenemos que limpiar las nuestras también, de inmundicia que han podido caer y ensuciar nuestro uso, el uso de las mismas. Las armas tienen que estar dispuestas para la guerra en todo instante, para el ataque y para la defensa. Es verdad que en muchas ocasiones se nos ha dicho que el soldado que describe Pablo en Efesios es un soldado que está a la defensa. Yo me he dado cuenta que efectivamente no es así. Es así en el sentido de que, bueno, también está para la defensa. Pero el soldado que describe Pablo está para el ataque. ¿Sabéis por qué el ejército de Roma fue un ejército tan poderoso? Que todavía hoy sigue siendo ejemplo de la historia militar, de estrategia militar. Porque muchas veces nos referimos los historiadores a Roma constantemente porque desde el punto de vista militar fueron un ejemplo de cómo tienen que hacerse las cosas, de ordenación, de disciplina. Bien, porque ellos atacaban para después defenderse. El imperio se fue haciendo grande porque ellos primero no atacaban. Por supuesto se tenían que defender, pero ellos iban siempre al ataque bien formados. Los pelotones de los grupos humanos, los pelotones humanos bien formados y bien disciplinados y bien enseñados y bajo una estricta norma de disciplina militar. Bien, amigos, no se permitía nunca que un soldado pudiera dejar el arma aparte. ¿Sabes que incluso, yo recuerdo cuando hice el servicio militar, que teníamos que hacer vigilancia por las noches, estaba prohibido con castigos muy severos que dejáramos nuestro fusil al lado. No, teníamos que estar con nuestro fusil en la mano. Bien, esto valga para nosotros, es decir, tenemos que tener nuestra arma constantemente con nosotros, la palabra de Dios, la fe, la oración. Y en la medida que eso se haga así, la victoria está ya más que conseguida, porque de hecho la consiguió Cristo en la cruz, en la resurrección y en la resurrección de entre los muertos. Allí fueron vencidas todas las fuerzas del mal. Cristo obtuvo la victoria, pero ahora nosotros tenemos también que vigilar, que tenemos que estar constantes en
observación de lo que es un conocimiento bueno de la palabra de Dios. El propósito de este estudio sobre la guerra espiritual, por tanto sobre el soldado cristiano, por tanto sobre las almas que tenemos que conocer, que tenemos en nuestra mano, va a ir por dos lados. Primero, ver cómo tiene que ser el soldado como individuo, como persona, como individuo, como unidad. Cómo tiene que ser, mejor dicho, el cristiano como persona, como individuo, como unidad, dentro del plan de Dios y dentro de la sociedad humana y dentro de su enfrentamiento con las fuerzas del mal. Segundo, cómo tiene que funcionar la unidad, o debe de funcionar la unidad de la iglesia como elemento, como ejército bien cohesionado, es decir, no como individuo por separado, sino todos juntos, cómo debemos de atacar al enemigo. Son dos visiones, es decir, evidentemente, en la estrategia militar se juega con esos dos elementos. Primero, el conocimiento del soldado y segundo, el conocimiento del batallón o de las Fuerzas Armadas en su conjunto, formada por 100, 200, 300 hombres. Porque el plan de Dios es que toda la iglesia esté unida en el Espíritu. En la obediencia a la palabra de Dios. Bien es cierto que por desgracia contamos con numerosas divisiones y eso constantemente se están produciendo. Pero sobre todo eso, si hay unidad en el Espíritu, si hay un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dijo San Pablo, si estamos todos juntos en el mismo sentir, a menos de que cada uno pertenezca a una denominación determinada, si estamos unidos en el mismo sentir, o si al grupo en el que asistimos nosotros estamos buscando que se unan todos en el mismo sentir y queremos formar, o sea, Dios quiere formar un grupo a través nuestro, y lo queremos formar como un elemento, como una parte de ese ejército que es Cristo, que es la Iglesia de Cristo. Tenemos que tener claramente la visión de que no somos nosotros solos como guerreros, sino todos formamos parte del mismo batallón. Y eso hay algo que es fundamental, que es la unidad en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que, dice el Señor, para que como tú y yo somos uno, oh Padre, en el Evangelio de San Juan, así pido que todos estos sean uno, porque Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar después de su partida con la iglesia cristiana. Por eso Él antepuso la oración de la unidad, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Porque sabía que iba a haber divisiones entre los cristianos. Pero por encima de esas divisiones, tiene que haber una consagración al Espíritu Santo, una invocación, un darse al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios. Y la unidad se puede encontrar, claro que sí, por supuesto que podemos encontrar la unidad frente a las fuerzas del diablo que azotan la iglesia y que azotan a los cristianos constantemente, pero nosotros tenemos la victoria. Nosotros podemos azotar, no dejemos que las fuerzas del diablo nos azoten, sino que nosotros tenemos que ir en avanzadilla azotando a las fuerzas del diablo. En la medida que los cristianos vayamos en avanzadilla enfrentándonos a la fuerza del diablo, el diablo huirá de nosotros. Está escrito en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No estemos tanto en la defensa, sino en el ataque. Es cierto, tenemos que atacar a la fuerza de Satanás, porque están derrotadas. Si es que tenemos la victoria de nuestro lado, si es que no nos damos cuenta que la victoria ya está obtenida en la cruz y la resurrección del Calvario. Por tanto, vayamos a la avanzadilla, pero vayamos todos juntos, sabedores que la verdad ha estado de nuestra parte, que la justicia ha estado de nuestra parte y que la victoria ha estado de nuestra parte. Por tanto, sabemos cuál es nuestro destino, la salvación, la vida eterna. Amigos, tened claro los siguientes puntos, como el resto que estamos desarrollando en este tema, pero quiero que tengáis claro los siguientes puntos que os voy a comentar. Primero, el cristiano vence a Satán. El maligno es muy poderoso, pero un niño cristiano de tan solo 3 años puede tener más poder que el diablo y que todos los demonios juntos, porque es más poderoso Cristo que vive en ese niño.
Eso está en Primera de Juan 4:4. Por favor, quiero que esas Biblias estén abriéndose. Primera de Juan 4:4. La víctima de Cristo en la cruz sobre el Satanás es nuestra victoria. Ya hemos vencido al maligno. Lo hemos vencido, como nos dice la Biblia. Colosenses 1, versículo 1 al 13. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Tercer punto. Los cristianos serán tentados y zarandeados por el maligno. Lucas capítulo 22, versículo 31. Los cristianos serán tentados y zarandeados por el maligno. Eso es así. Pero por eso deben resistirlo y rechazarlo y estar alerta. Fijaros la palabra, estar alerta. Como el soldado en el castillo tiene que estar siempre alerta, vigilando que no ataquen el castillo. Como nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Y vamos más, 1 de Pedro 5, 9. Pero la victoria está asegurada siempre que estén con Cristo, armados con toda la armadura del cristiano. Efesios 6, 11, 16. Ahora, la victoria en nuestra vida ya está garantizada, pero ¿y de nuestros vecinos? Aunque, fijaros lo que digo, aunque puedan no ser creyentes, hablo de nuestros vecinos. ¿Y de nuestros hermanos que están en nuestras comunidades, que están al lado? ¿La victoria solamente es para nosotros? ¿O en la victoria que Dios nos ha dado también va a repercutir en la vida de los demás en función de cómo sea nuestra entrega al Señor? ¿Me explico? Es decir, si tú tienes claramente conceptuado en tu mente que Cristo ha vencido al maligno, que tuya es la victoria, que ya la victoria la tienes conseguida por la fe en el Calvario, en la resurrección de Cristo, ¿sabes una cosa? Esa victoria va a redundar en favor también del que está más cerca de ti, del prójimo. Y tú sin saberlo, o sabiéndolo, vas a vencer a Satanás en el mismo vecino. El cristiano no solo tiene asegurada su victoria contra el maligno, sino que si vive en Cristo, va a vencerlo en los demás, en los que están más próximos. Porque somos canales de bendición. Porque una vida consagrada a Dios es una vida consagrada también a la comunidad, a los demás. Somos transmisores de la bendición de Dios. Por tanto, si alguien está influenciado por la fuerza del mal y está cerca de nosotros, nosotros vamos a obtener la victoria también en esa persona. Porque así es como funciona el poder del Espíritu Santo. Así es como va creciendo la iglesia. Dice la Biblia en Hechos que cuando los apóstoles predicaban, el Señor añadía a la iglesia aquellos que debían de ser salvos cada día. Y alguna vez hasta 3.000 personas se unían a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es arrollador. Y cuando una iglesia está consagrada a Dios, cuando un cristiano está consagrado a Dios, esa victoria no se queda solamente en el cristiano, sino que repercute en la familia, repercute en los vecinos, repercute en la comunidad cristiana en la que está. Porque ese cristiano es autoridad, tiene la autoridad de Dios en su espalda, en su corazón, en su alma. Está respaldado por la autoridad de Cristo. Está lleno del Espíritu Santo. Por tanto, se va a reflejar en su relación con los demás también. Y os digo una cosa. Cuando muchas veces un cristiano que está integrado dentro de una comunidad cristiana ha sido impactado por el Espíritu Santo, y esa comunidad cristiana por razones diversas tiene problemas, ese cristiano va a impactar también sobre esa comunidad, porque va a estar respaldado por la presencia del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay un terremoto que conmueve las almas. Donde está el Espíritu de Dios hay bendición. Donde está el Espíritu de Dios hay poder. Donde está el Espíritu de Dios hay liberación. Y es así. Podéis vencer al maligno en el vecino cuando vuestra vida esté consagrada a Cristo. Lucas capítulo 9. Jesús envió a los 12 a predicar y les dio los mismos poderes. Expulsad a los demonios y sanad a los enfermos.
Está claro, aquí no tiene ninguna otra lectura. Simplemente es expulsar a los demonios y a los enfermos. Hay quienes intentan dar 100 versiones a este versículo. No, es que justificaciones, es que no, es que fue para aquella época, ya no sucede ahora, tal cual. No, no, no. Jesús ordenó lo que ordenó y ya está. Expulsad a los demonios y sanad a los enfermos. Pero ojo, los apóstoles lo hicieron cuando Cristo les mandó. Cuando Cristo les dio esa orden. Cuando Cristo les prometió todo eso. No antes. Primero tenemos que estar seguros. Primero ellos estaban con Jesús, siendo leccionados con Jesús. Y entonces cuando Jesús les mandó a predicar el Evangelio, les dijo, expulsad los demonios y sanad a los enfermos. No es que ellos fueran sanadores, sino que el Espíritu Santo iba a hacer la sanación de los enfermos. Y le iba a dar el poder y la autoridad para echar demonios. Pero solo cuando Jesús los envió. Cuando estaban seguros que Cristo los envió. Cuando tenían la certeza y la fe del respaldo de la palabra de Dios. Dice Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Bien. Por eso, cuando primero estamos en comunión con el Señor, como lo estaban los apóstoles, viviendo una vida intensamente cristiana con Él, recibiendo sus enseñanzas y siendo respaldados y adoctrinados por Dios, por Cristo. Bueno, lo mismo. Cuando entonces pudieron salir y echar demonios fuera. No antes. A veces nos adelantamos en los acontecimientos. Creemos que hemos sido enviados por Dios y nos hemos enviado nosotros a nosotros mismos. Creemos que tenemos una misión de Dios y resulta que, bueno, no es así, porque el Espíritu Santo no nos ha hablado. No nos ha llenado con su presencia, no nos ha llenado con su poder. Cuando somos primero llenos con el Espíritu Santo, hemos sido infundidos por el poder del Espíritu Santo, hemos sido llenos del poder de Dios. Entonces podemos ir a predicar. ¿Cómo se hace? Oración, ayuno, consagración, lectura de la palabra de Dios, retirada del mundo, apartando las obras de las tinieblas, como dice Pablo. Incluso dejando muchas cosas detrás, incluso los intereses de la familia, de los negocios, de los trabajos, todo eso tiene que dar a un lado cuando nos consagramos a Dios. Y hay momentos de consagración especial. No digamos que, bueno, que en todo momento es bueno. Sí, es verdad, es cierto, todo momento es bueno. Podemos ir conduciendo, orando en la conducción del coche, podemos orar también en nuestros trabajos, podemos orar cuando estamos delante del ordenador, todo eso podemos hacerlo. Pero hay momentos intensos de oración que nunca se deben de perder. Momentos en que uno tiene que tener la puerta cerrada, cal y canto, y olvidándonos de los problemas de la familia, de los agobios, de los negocios, de las deudas, y orar rodilla hincada en el suelo, y buscar a Dios. El momento más intenso de la búsqueda es ahí cuando realmente uno es investido de la santidad del Señor. Amigos, Lucas 10, Cristo envió a los 72 dándoles los mismos poderes. Y hasta los demonios se les sometían, dice la Biblia. Los demonios se sometían. Nos dice en el capítulo 10, versículo 17. Los demonios se les sometían, amigos. ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión si los demonios se han sometido a ti? ¿Te has preguntado en alguna ocasión si los demonios se han sometido a ti? Prueba a verlo. Dime. Pero si tú vas respaldado por el Espíritu y por un mandato claro de Jesús, y has orado intensamente, y has consagrado tu vida a Cristo en ese momento, y sientes que tienes que ir a hacer algo, hazlo, porque es el Espíritu de Dios el que está contigo, delante, detrás, y a derecha e izquierda. Es el Espíritu Santo. Amigos, vamos a recordar la historia de nuestro antepasado ibero Numa. Numa, soldado valiente, va al encuentro de su capitán romano, Antonio. Y en un acto privado le jura fidelidad, mostrándose ante Antonio tal y como es, totalmente desnudo. Numa se está sometiendo. Numa está dejando de ser por un momento el ibero que era antes y se está comprometiendo firmemente ante la autoridad y la protección de Antonio. No es que esté dejando de ser quien es, simplemente está prestando los servicios al ejército romano y sobre todo, más bien que al ejército romano, a su capitán, a su primer capitán, a su futuro capitán, Antonio. Numa se está sometiendo y se está desprendiendo
se desprende, como digo, de todas las vestiduras que antes tenía. Vamos a aprender de él un concepto, amigos, porque ahora vamos a hablar de la relación personal que podemos tener con el Señor. Puesto que tenemos un capitán mucho más importante que aquel Antonio, tenemos un capitán que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro general en jefe, nuestro Señor absoluto. Pero no más se somete voluntariamente, y se muestra tal como es, os digo. En la oración nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, a someternos por completo ante la voluntad de Dios, a mostrarnos tal y como somos. Y tenemos que ir espiritualmente desnudos, es decir, no podemos llevar nada con nosotros que sea del mundo. Todo lo que llevemos de nosotros, nuestro, eso es contaminación, eso es mal, eso es pecado. Tenemos que aprender a desprendernos de todo lo que nos rodea, espiritualmente hablando, y mostrarnos ante el Señor tal y como Él nos ha creado, y someternos a su voluntad, renunciando a todos nosotros, a nuestra identidad si fuera necesario también, sometiéndonos completamente ante la majestad de nuestro Señor. Dice el diccionario que la palabra someter significa subordinar el juicio, decisión o afectos propios a los de otra persona. Subordinar el juicio, la decisión personal o afectos propios a los de otra persona. Fíjate lo que dice. Tenemos que subordinar nuestro juicio, nuestra mentalidad, nuestra psicología, nuestro yo. Subordinar es someter, es decir, poner a disposición de. Tenemos que poner a disposición de nuestro Señor Jesucristo nuestra psicología. Es decir, dejarla por debajo y ofrecérsela a Él. Todas nuestras decisiones también tienen que estar totalmente subordinadas. Nuestra capacidad de decisión tiene que estar sometida a la voluntad de Cristo, a la de Cristo. Nuestros afectos propios, todo lo que nosotros querramos y queremos en nuestra vida, tiene que estar también obedeciendo, en primer lugar, a los afectos propios que tiene Jesucristo hacia nosotros. Por tanto, tenemos que estar completamente humillados delante de la presencia de Dios, dejando de ser quienes somos en realidad, dejando atrás todo lo que nos estorba, todo lo que hemos querido, incluso todo lo que en lo que hemos sido formados y educados. Tiene que estar completamente humillado a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice la palabra someterse en el diccionario de nuestra lengua española: subordinar el juicio, decisión personal de cada uno o afectos propios a los de aquella persona. Por tanto, cuando hayamos hecho esto, Santiago 3, capítulo 7 dice: sometíos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Repito, sometíos pues a Dios. Hay un testimonio precioso que quiero contar con vosotros. En una ocasión en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, había un alcohólico que durante noches, una persona que vivía en la calle, alcohólico, desechado de la sociedad, un hombre que vagabundeaba de un lado para otro, seguramente sucio, y que dormía entre cartones y botellas, melenudo, sin asear, maloliente, repudiado y desechado de todo el mundo. Aquella persona constantemente, todas las noches, se iba a una iglesia evangélica que estaba abierta, que estaba a las 24 horas del día abierta. Aquel hombre de nombre Jim no esperaba al culto porque quizás a lo mejor temía que la gente lo rechazara, porque pensaba que su aspecto físico no iba a ser lo suficientemente agradable para ser aceptado como un miembro más de la comunidad. Pero aquel hombre valiente quería encontrarse con Jesús, quería encontrarse con nuestro Señor. Y diariamente, todos los días, algunas veces por la mañana, entraba a la iglesia, encontrándola abierta, y se ponía de rodillas delante del altar, delante del púlpito del predicador, que estaba vacío, no había nadie. Y la única oración que aquella persona hacía era esta: Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Se levantaba y se marchaba. Al día siguiente volvía a hacer lo mismo. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim.
se levantaba y se marchaba. Al otro día repetía la acción. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Pero Jim no sabía, porque él esperaba que la iglesia estuviera vacía, pero no sabía que allí había alguien que le estaba viendo todos los días, escondido en cualquier lugar de la iglesia. Era un hermano de la comunidad que se dedicaba a limpiar la iglesia, a mantenerla. Y por días y por días y por días vio que este hombre maloliente, sucio, desarrapado, decía, y seguramente alcohólico también, quizás incluso posiblemente drogadicto, que, bueno, él veía que todos los días hacía lo mismo. Pasó un tiempo, pasaron días, y aquel creyente fue al encuentro de su pastor y le dijo, pastor, aquí hay una persona que todos los días por la mañana dice, un desarrapado de estos, un vagabundo, entra en la iglesia, se pone de rodillas y empieza a gritar, Jesús, yo soy Jim, y se vuelve a marchar otra vez. Pues esto lo lleva haciendo durante días y días y días. Bueno, el pastor decidió visitar a aquella persona, verla, hablar con ella. Al día siguiente se quedó allí a la espera de poder recibir la visita de aquel vagabundo y no se presentó. Esperó al otro día, tampoco se presentó. Tercer día, tampoco se presentó. Bueno, el pastor supongo que lo pondría en oración, lo dejaría en manos de Dios, porque era imposible encontrar a aquel hombre por ser un vagabundo de la ciudad donde estaba viviendo, residiendo. Hasta que en una ocasión, no muy tarde, no pasaron muchos días, cuando recibió una noticia en una prensa local en la que él leyó que Jim, el vagabundo, había sido atropellado por un automóvil y estaban en un determinado hospital, porque era un hombre conocido. Casualmente a alguien se le ocurrió, algún periodista se preocupó por colocar el anuncio de Jim, cuando los sin techo nunca, nadie se preocupa de ellos, salvo cuando son noticias por algún accidente o quizá por alguna agresión física que hayan recibido, como últimamente está sucediendo en España, por desgracia. El pastor vio quizás a lo mejor que aquella era la respuesta que él estaba esperando y salió corriendo a la búsqueda de aquel Jim al cual le quería conocer personalmente. Y entró en el hospital y no encontró oposición ninguna ni control que le pudiera fiscalizar un poco por qué iba a ir a ese lugar a ver a tal enfermo. Y buscó la habitación y pudo finalmente encontrar con ella. El pastor abrió la puerta, llamó a la puerta y abrió. Desde dentro contestó Jim. Efectivamente estaba grave, pero estaba consciente. Y se presentó. ¿Es usted Jim, el vagabundo que entraba a mi iglesia todos los días a hacer oración? Sí, yo soy Jim, le dijo el pastor. Pero quédese quieto ahí. Pastor, ¿eso qué quiere este hombre? Porque ¿a qué ha venido usted, pastor? Yo he venido a ayudarte, a cumplir con mi misión. Se lo agradezco, pastor, contestó Jim. Pero ya no hay nada que hacer, pastor. ¿Pero por qué no? No hay nada que hacer, le replicó el pastor. Porque allí donde está usted, pastor, allí donde está usted en este momento, parado delante de la puerta del balcón, allí es mañana mismo, se me presentó Jesús de Nazaret, que entró por la ventana desde el cielo, una figura maravillosa, y se paró donde está usted parado, detenido en este momento, y me dijo estas palabras hermosas, 3 veces me las repitió, pastor. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Y se marchó, pero ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, ya ha dejado todo, pastor. El cambio ha sido radical, total, absoluto, concreto. Y el pastor se volvió hacia el balcón y levantando los brazos dijo, ya no tengo nada que hacer aquí, Señor. Lo has hecho tú todo, o la obra es tuya. Yo te alabo y te glorifico. Jim cambió completamente de vida, fue transformado por el poder de Jesucristo. Porque Jim se sometió a Jesús en la iglesia. Este es el mensaje del sometimiento. Simplemente le dijo, Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Jim estaba renunciando a todo lo que había aprendido malo o bueno en la vida. Y se estaba mostrando delante de él como es, un ser humano simple, sencillo, normal y corriente. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y de esa manera podremos ser unos buenos soldados cristianos. Y unos buenos cristianos soldados, sometiéndonos primero a la búsqueda, a la voluntad de Dios, subordinando nuestro juicio, nuestra decisión o afectos propios a la persona de Cristo, subordinándolo todo. Pero esto es algo que tenemos que hacer día a día,
día a día, como Numa lo hizo con aquel capitán romano. Y si fuera infidelidad, capitán tenía la obligación de protegerle, darle honores si fuera necesario. Y Numa tenía que dar la vida por él. También tú tienes que dar tu vida por Cristo. Y ser fiel a Jesucristo por completo, porque Él te va a proveer de todo. Y más grande que un capitán romano, el Jesús de Nazaret. Pero tu sometimiento tiene que ser total, total, íntegro, absoluto. Sometimiento a la voluntad de Dios. El renuncio a todo lo que tú tienes en tu vida. Todo. Dice que aquel que me quiera seguir, deje familia, padre y madre, déjelo todo y sígame en el sentido. No está diciendo que renuncies a tu familia. Pero sí te dice el Señor que en primer lugar de tu vida tiene que ser Jesucristo, el Hijo de Dios, por encima del trabajo, por encima de la familia, por encima de los hijos, por encima de todo. Cristo tiene que ser el Señor y tú tienes que estar sometido a la voluntad de Jesucristo por encima de cualquier otra consideración, por encima de todo lo que tú más quieras en la vida, porque lo que tú más quieres en la vida es Jesucristo y después los hijos, después tu esposa, después tus padres, pero eso después. ¿Y qué? Amigos, subordinar nuestra voluntad y decisión y afecto propios a la voluntad, a la decisión y al afecto de Dios, significa renunciar a muchos afectos que tenemos en nuestra vida. Significa dejar atrás todo aquello que podríamos considerar cómodo para nosotros. Significa cambiar de vida, significa dar un nuevo sentido a nuestra vida, significa vaciar nuestra mente de cosas del mundo y llenarla de las cosas de Dios. Significa dejar atrás todo aquello por lo que hemos luchado muchas veces y empezar a cambiar nuestros valores sentimentales, nuestros valores de afecto por otros mucho más importantes que son la voluntad de Dios, los afectos de Dios y el deseo de Dios. Amigos, y esto también en ocasiones nos lleva a renunciar a las pasiones, digamos, a los deseos, a los gustos que podemos tener en las cosas del mundo y estar dispuesto a trabajar para la obra del Señor y en ocasiones pasando dificultades. No nos vamos a llamar a engaño, ¿eh? En 2 Timoteo 2, 3, 4 dice así, le dice así a Timoteo, que era el pastor cristiano más importante de Creta, le dice así lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Os dais cuenta? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto no quiere decir que no deje de trabajar. O sea, que deje de trabajar no quiere decir eso. Esto no quiere decir que no sigas manteniendo a tu familia. Tampoco va por ahí las cosas. Pero lo que sí dice que no te enredes en los objetos, en las cosas del mundo, porque si estás militando tiene que ser agradable para Dios. Es decir, un soldado no es soldado a medias, es soldado por completo, a disposición de su general, que en un momento determinado lo llama y tiene que dejarlo todo para seguir las órdenes del general. ¿No es así? Pues así somos nosotros también los cristianos. Es decir, Dios no te dice que no trabajes, Dios no te dice que abandones tu puesto de trabajo, incluso si has sido a lo mejor policía o de guardia civil o cualquier otra cosa, que dejes de ser policía o guardia civil o que dejes de ser empresario. No se está refiriendo a eso, lo que se está refiriendo que tienes que estar dispuesto a dejarlo todo si es necesario por seguir a Cristo y a no enredarte más en los negocios de la vida, porque si te enredas te vas apartando de la comunión que tienes con Dios o que debe tener con Dios, y entonces ya prevalecen más otros intereses que el interés de Dios. Prevalece el interés económico, social, desarrollo de tu familia, todo ese tipo de cosas sobre lo que tiene que prevalecer, que es la obra de Dios. Y eso no tiene que ser así. En primer lugar, un soldado está para que la obra de Dios siga adelante, renunciando él a todo aquello cuanto considere oportuno, que considere oportuno que es bueno. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ser agradable, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Os acordáis, amigos, de vuelvo a recurrir a estos ejemplos, nuestro Ibero Numa? Una vez que ya
él había hecho un pacto de juramento, de devotio latina, con su jefe romano, y este también se había comprometido a protegerlo, a cuidarlo, a darle gloria, incluso si era necesario. Era una, como hemos dicho, una relación personal de tú a tú, siendo siempre el capitán romano Antonio superior en todos los sentidos a Numa. Bien, después de esta devoción, los guerreros que estaban al servicio de los capitanes romanos tenían la obligación in extremis de obedecer a ciegas. Obedecer a ciegas. Es decir, cualquier cosa que le mandara el capitán, que se supone que era lógica en un momento de guerra, cualquier cosa que le mandara, el soldado tenía la obligación de obedecer. Para eso había hecho su compromiso con el capitán. Bien, nosotros también hemos hecho un compromiso con Cristo. Cristo nuestro Señor y Salvador, pero nosotros hemos de obedecer, porque sabemos que sus mandatos van a ser para santidad y para gloria y para bendición y para vida eterna. Quizá los mandatos del capitán romano serían para otra cosa, pero los de Cristo son siempre para edificación y construcción de nuestra propia fe personal y por tanto para garantizar aún más todavía el desarrollo de nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna en Él después de la muerte. Mira, la palabra obediencia significa obedecer, cumplir la voluntad del que manda, ni más ni menos. Ni más ni menos, cumplir la voluntad del que manda. Amigos, hay un caso clarísimo, miles de casos de obediencia a la palabra de Dios, miles de casos de obediencia, pero uno de los más hermosos para mí, para mi forma de ver, es cuando Jesús se encuentra con Pedro. Si Pedro ha estado pescando todo el día, toda la noche mejor dicho, porque sabemos que cuando se pesca mejor es de noche, puesto que se ponen luciérnagas en los barcos desde hace ya varios 2000 años. Ahora se utilizan aparatos eléctricos, pero se ilumina en el mar y los peces suben arriba. Los judíos también hacían lo mismo, pero lo hacían con candiles o con luciérnagas de origen natural o aceites naturales y demás. Ponían sus luminarias alrededor de las barquitas y los peces subían y podían pescar. Bien, pues Pedro había estado haciendo eso toda la noche, era un pescador notorio y no subió ni un solo pez, no subió ninguno. Entonces Pedro se vuelve, pues como se vuelven muchos de los pescadores que no han recogido suficiente, no han recogido nada, pues desanimado, desalentado, se vuelve a la orilla y ya se encuentra con Jesús. Y hay una interesante conversación. Jesús le dice, Simón, navega mar adentro. Ya era de día. Se supone que de día es cuando no se pesca nunca. Los peces están ya en las capas inferiores de las aguas. Bien. Y Pedro dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero no hemos pescado nada más. En tu nombre iré y pescaré. Me echaré las redes. En tu nombre saldré a pescar. Jesús va con ellos y cuando Pedro echa las redes, dice la Biblia que cogieron tantos peces que ni siquiera podían con ellos, tuvieron que pedir ayuda a otras barcas para poder pescarlos. Y es aquel gesto tan hermoso, aquel milagro de Jesús, producido en pleno día, hace que Pedro diga una frase maravillosa, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y es cuando Jesús le llama, desde ahora no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Eso es un gesto de obediencia maravilloso el de Pedro hacia Jesús. Señor, yo no he pescado nada, no he hecho nada, no he podido hacer nada, pero ahora en tu nombre voy a ir. Es un gesto de obediencia y de fe. Un gesto de obediencia y de fe. En tu nombre iré. Y el Señor lo bendijo grandemente y convirtió aquel hecho en un hecho profético, anunciándole que miles de personas iban a conocer la palabra de Dios a través del ministerio de Pedro, como así fue, millones de personas. Sus cartas todavía seguirán hasta el final, dentro también de las cartas apostólicas. 3 cartas maravillosas. Y Pedro fue una importante columna en la iglesia primitiva, importantísima, junto con Pablo y otros apóstoles. Pero no tuvo la prioridad, como algunos dicen, que era el primer papa. No era así. ¿Y qué sucedió? Se cumplió la profecía de Dios. Ya no será pescador de pescados, sino pescador de hombres. Por la obediencia en fe que Pedro tuvo con Jesús. ¿Os dais cuenta? Por tanto, la obediencia en fe. Cuando el capitán romano tenía que mandar a Numa obedecía en fe, en la confianza y la fidelidad que tenía hacia el capitán. Aquellos guerreros medievales de los que hemos hecho alusión estaban al servicio del rey.
¿No es así? Y tenían que obedecer al rey. Y el rey les premiaba grandemente cuando ellos hacían un ejercicio militar en obediencia al rey. Les daba tierra, les daba lo que fuera. Y tenían confianza en la palabra real, porque la palabra real se cumplía, era palabra